Escuchar la voz de Dios parecería una de las cosas más difíciles de hacer. Todos queremos dirección, provisión y protección sobrenatural. Pero ¿cómo podemos entonar nuestro oído a su Espíritu Santo? En este programa compartiremos lo que dice la Biblia sobre eso y lo que nosotros hemos aprendido sobre este tema. Quédate con nosotros hasta el final del programa porque queremos orar por ti y por tu familia. Somos Luis y Kristen y nunca pensamos que íbamos a vivir la vida que tenemos hoy, con más de 30 años casados y felices. Dios ama a tu familia, Él está contigo en las buenas y en las malas. Y si nosotros pudimos llegar hasta aquí juntos, tú también. Amigos, bienvenidos aquí nuevamente aquí en Familia con Luis y Kristen. Estamos muy contentos de poder compartir este programa con ustedes. Y hoy tenemos un tema muy bonito y muy importante. Sí, tiene que ver con la comunicación. Hemos hablado en otros programas acerca de la comunicación en familia, en pareja, pero hoy vamos a estar hablando de la comunicación con Dios, que es vital para nuestra relación con Él y también para nuestra relación con los demás. Así es, porque Dios nos ha dado la habilidad de comunicarnos y la comunicación va de ida y vuelta. Y en el mundo cristiano, por así decirlo, la comunicación tiene que ver con la oración también con Dios. Y tiene que ver con comunicarnos y expresar nuestro corazón ante Dios, nuestras necesidades y todo eso. Pero también es escuchar a Dios, su corazón y lo que Él quiere de nosotros y por qué lo quiere. Y siempre debemos de tener un corazón abierto para poder escuchar la voz de Dios. Pero no sé si a ti te ha pasado, amor, yo seguro que sí, a la gente que nos está viendo, pero la mayoría de las veces nos cuesta trabajo decir que escuchamos la voz de Dios. Es cierto. Parecería como algo muy ajeno a nosotros. Y lo entiendo porque nacemos huérfanos de una fe, nacemos solos en este mundo en el sentido espiritualmente hablando y tenemos que hacer conexión con Dios a través del sacrificio de Cristo, venir a la familia de Dios, ser adoptados por Dios y entonces empieza una transformación en nuestro corazón. Sí, nuestra identidad tiene mucho que ver con la calidad de comunicación que tenemos con Dios, la identidad que tenemos en Él de entender quiénes somos, es cómo vamos a llegar y cómo vamos a approach, por decir, nuestra comunicación con Él y la capacidad de escucharlo. Y yo creo que para todos los creyentes eso es un reto mayor, ¿verdad? Por lo menos como pastores escuchamos mucho pues petición. Ay, pues ora por mí porque necesito dirección, necesito escuchar la voz de Dios y me está costando trabajo. Y la comunicación, como es de dos lados, es de hablar y escuchar, pues siento como que el lado de hablar lo tenemos más o menos bien, ¿verdad? Sí. Como que venimos con nuestra lista delante de Dios, la oración, ¿verdad? Como de poder decir esto y esto y esto y esto. Pero luego del lado de recibir, de escuchar, es donde ahí a veces nos cuesta trabajo. Y me gustaría comentar que hay veces que no entendemos bien eso de la comunicación porque pensamos que tiene que ser algo muy dogmático o algo muy religioso o venir delante de Dios de una manera muy, que sí es cierto, ¿verdad? Muy reverente, pero al mismo tiempo tenemos que tener la confianza con Dios. Pero Dios, fíjense, algo bien interesante que estuve pensando mientras hacíamos este programa es que cuando la gente no conoce de Dios, aún así puede escuchar de Dios. Y es a través de la conciencia que Dios nos dio. Así dice en Romanos. Así es. Romanos habla de que aún sin conocer a Dios Dios puso dentro de nosotros una conciencia que nos dice lo que está bien entre el bien y el mal, ¿verdad? O sea, la diferencia, lo que dice entre el bien y el mal. Y también hay gente que ha escuchado a Dios de alguna manera en su conciencia, ¿verdad? En esa cosa y que Dios puso desde el principio, desde el vientre de nuestra madre. Y por eso hay veces que la gente puede discernir, eso se me hace que, aunque no conozca a Dios, esto no está bien. O esto no está mal, ¿verdad? Exacto. De hecho, estuve gente que no conoce de Dios, posiblemente. Vi un reportaje el otro día de un hombre que fue al cajero automático a sacar dinero y se dio cuenta que tenía un error la máquina, pero fue como a las 12 de la noche. Y estaba en una fiesta, no sé qué, no era un hijo de Dios ni nada, estaba en un bar o no sé qué, y de repente se le acabó el dinero y entonces fue al cajero automático a sacar, le marca un error
pero le entrega el dinero y entonces ya, pues se va, regresa y cuando va de regreso a su casa está lloviendo, entonces se refugia en el cajero automático, en el mismo lugar y cuando se da cuenta que está ahí empieza a pensar en lo que le pasó hace unas horas y entonces vuelve a hacer la misma transacción y vuelve a pasar lo mismo. Y entonces se da cuenta que hay un error en el sistema. Para no hacer el cuento largo, esa persona sacó $1.6 millones durante 4 años. Yendo a las 12 de la noche al cajero automático. No se lo recomiendo a nadie, ¿ok? Y no sé cómo le hizo. ¿Y cómo Dios le estaba hablando de bueno, déjate, voy a explicar. Esa idea? No. Sí, no. O sea, voy a llegar a un punto. Okay. Pero estaba viendo eso y entonces se gastó el dinero, le compró cosas a sus amigos, y hizo y nunca, o sea, pero después de 2-3 años empezó a tener convicción, una convicción fuerte en su corazón de que estaba mal eso. Entonces, a los 4 años pasaron, nunca le mandaron una carta, nunca nada, porque había un glitch, o sea, había una cosa ahí en los sistemas que algo así como que a las 12 de la noche se cerraba el sistema y entonces no captaba las transacciones, algo muy raro. Total que él se siente tan mal, la convicción, por eso te digo que Dios nos habla, y entonces le habla al banco y le dice lo que hizo, sabiendo que, bueno, lo van a meter a la cárcel o lo van a hacer pagar. Si el banco no hace nada, o sea, no le habla, no le dice, no nada, y pasan meses y no pasa nada. Y entonces, pero sigue él sintiéndose tan mal que le habló, entonces le habla un sacerdote. No, le habla a un periodista y hace un reportaje de lo que hizo. Y entonces el periodista lo pone en las redes sociales, sale en la televisión. Total que ya, pues la policía, el banco actúa y lo único, y ya fue a la cárcel, pagó pero el día que lo arrestan, eso es lo que quería decir, el día que lo arrestan, tiene una sonrisa en su boca. No de así con la alegría, pero de descanso. Porque él se sentía tan mal que decía que quería salir de esa situación. Y entonces ya pues lo juzgaron, le dieron creo que 1 año de cárcel y pagó $250,000 de los 1,600,000. Ahí está en internet. Pero la conciencia, lo que estás diciendo. Pero la conciencia no lo dejó a pesar de que el banco no había hecho nada. Y Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, eso que hiciste está mal. Y nos llama, siendo no creyentes, obviamente es la voz de Dios que nos llama a Él, ¿verdad? Entonces definitivamente podemos escucharlo a través de esa voz interior, ¿verdad? Aún antes de conocerlo íntimamente. A través de su palabra también podemos escucharlo. Una vez que conocemos a Cristo, entonces podemos decir, lo que quería yo plasmar es que cuando no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún así Dios nos habla a través de la conciencia. Pero una vez que conocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Jesús, entonces Dios nos da diferentes formas donde podemos escuchar su voz. Sí. Obviamente a través de su palabra, a través de personas y a través de circunstancias. Y esas como que podemos ir aprendiendo, pero hay una cuarta que vamos a entrar más en detalle, que es a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde nos atoramos, porque decimos, ¿cómo se oye la voz del Espíritu Santo? De hecho, la Biblia nos habla de eso. Como hijos de Dios, somos sus ovejas. Él es el gran pastor. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Wow. Es una promesa que podemos escuchar su voz a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando cuando sentimos que no podemos escuchar su voz? Yo creo que lo que pasa es que estamos confundidos. O sea, nos confunde las diferentes voces porque no aprendemos a distinguirla. Entonces, cuando tú vas por ejemplo, a un partido de fútbol o vas al cine y hay mucha gente habla. Y como que no puedes distinguir quién habla. O sea, estás escuchando muchas voces. Pero si vas con tus papás o vas con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo y hablan ellos, distingues la voz. Sí, es Kristen, es uno de mis hijos o es mi papá. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a escuchar ese tono de voz o esa expresión. Entonces nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios, escuchamos su palabra y hablamos con el Espíritu Santo y nos quedamos callados, hay una voz dentro de nosotros que empieza a ser familiar. Y al principio, esa es mi conclusión.
que entre más confusión tenemos de escuchar la palabra, la voz de Dios, es porque menos tiempo tenemos con Dios para reconocer su voz. Entonces, hay algunos puntos o unas formas de comunicación con Dios que es la casual, o sea, donde vas en el coche, ay Dios, que me salga bien ese trabajo, ay, que me vaya bien el examen, ay Diosito, ¿sí? Y ese tipo de comunicación no nada más es con Dios, hay diferentes niveles de comunicación en general, porque hay conversación casual entre tú y yo también, sí, claro. que es información general, Así es. ¿no? Que aprendemos compartir información. Es Así igual es. con Dios, tú puedes estar nada más dándole información acerca de tu vida, tus necesidades, todo eso. Aún leyendo la palabra de Dios, Ajá. estamos escuchando información. Sí. O sea, puedes leer la palabra de Dios, los salmos, no sé, Juan 3 o no sé qué, y estás escuchando información. O sea, hay un tipo de comunicación, pero es muy casual. ¿Sí? No entras a una comunicación más de confianza, más profunda, ¿no? Y creo que ahí, yo creo que en el número 2, porque vamos a ver cómo son como 4 diferentes que hemos puesto, pero el número 2 es una comunicación de confianza muy sutil, donde ya puedes confiar de que Dios es bueno, ¿verdad? De que entiendes que Él tiene buenas cosas para nosotros, pero aún no tienes esa confianza total de dejar tu vida en Él, ¿no? Por lo menos empiezas a abrirse, ¿no? Como que es como ese inicio de confianza, que empiezas a platicar tus pensamientos, tus sentimientos. Piénsalo también con una amistad, con cualquier persona. Ya estás empezando a abrir y decir, pues yo pienso eso, yo siento eso. Así es. Ya estás empezando a agarrar algo de confianza. Así pasa con Dios también. Así es. Y cuando más tenemos relación con esa persona, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Con tus hijos, tienes una confianza o deberíamos tener una confianza más segura, que sabes que puedes realmente abrir tu corazón y ser tú, ¿verdad? Sí. Porque aunque tengamos confianza con ciertas personas, podemos tener confianza con nuestro jefe, con el pastor, con la amiga, pero no hay esa confianza posiblemente al 100% donde te descubres totalmente, como debería ser en la intimidad del matrimonio, ¿no? O de algo así. Entonces, creo que esa confianza es una confianza segura y muchos hijos de Dios quizá no han llegado a tener esa confianza con Dios, donde podemos realmente abrir nuestro corazón. Entonces, vamos a continuar con estos puntos de este tipo de comunicación con Dios, que creo que nos van a dar revelación de cómo podemos crecer nosotros en nuestra comunicación con Dios, pero escuchar realmente lo que Él tiene para nosotros y entonces que realmente nos dé dirección, provisión y protección en todas las cosas que hacemos. Así que no te vayas, estás aquí en Familia con Luis y Cristi. Amigos, ya estamos aquí de regreso, aquí en Familia con Luis y Kristen. Les recuerdo de todos los eventos y información, libros, recursos que tenemos para ti. Puedes ir ahí a nuestra página luisykristen.com y de veras compártelo con más personas. Tenemos un podcast, tenemos programas de radio, televisión y todo eso lo hacemos para que más gente pueda tener una familia de éxito. Ese es nuestro corazón. Pero regresando, amor, con los puntos de comunicación con Dios, creo que es algo que se desarrolla. O sea, no es algo que sale como de repente. Y a veces como que la gente quiere tener una respuesta de Dios de repente. Entonces dices que yo no escucho a Dios, pero realmente no estamos teniendo el tiempo para conocer a Dios y escucharlo. Y como dijimos, lo podemos escuchar a través de nuestra conciencia. Lo podemos escuchar a través de su palabra, obviamente, que es de la más clara. O sea, ahí es donde más podemos escuchar la voz de Dios. También a través de otras personas o circunstancias que suceden, que Dios utiliza en nuestras vidas. No sé si te ha pasado, pero de repente alguien te dice algo que Dios, sientes como que Dios te ha estado diciendo y es confirmación, ¿no? O pasa una cosa que dices, esto tuvo que haber sido Dios porque no había otra forma. Pero también hace a través del Espíritu Santo. Pero la gente quiere escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo casi siempre como un sentimiento, una intuición, sin invertir en las otras opciones.
y es muy difícil porque realmente entonces nos quedamos en una comunicación muy casual con Dios, donde solamente intercambiamos información. Sí, tenemos que crecer en madurez, ¿verdad? En esos diferentes niveles. Cuando primero estamos compartiendo información con Dios y luego tal vez tenemos ya la confianza de abrirse y saber que Él nos acepta, ¿verdad? Y podemos ser quienes somos y expresar pensamientos, sentimientos, pero luego hay más profundidad de confianza cuando podemos compartir nuestros sueños y hacer errores, ¿verdad? Decir, ay, yo creo que esto no era lo mejor, Dios, pero quiero ya caminar contigo, siento ya la confianza y entiendo mi identidad, tanto que puedo como desnudarme, por decir, delante de Dios, tener ese nivel de confianza y hasta intimidad. Y la intimidad es ya el último nivel de comunicación, que es como que lo más alto. Bueno, sí, nos vamos exactamente en la intimidad. Pero tuvo que haber ese proceso de confianza más profunda. Claro. ¿No? Y la intimidad, ¿qué podría ser la intimidad? La intimidad es cuando conoces a la otra persona sin tener que decir mucho. Sí, que puedes hasta estar en silencio y escuchar su corazón. Y eso pasa con personas y pasa con Dios, que tanto tienes confianza, estás tan cómoda o cómodo en la presencia de Dios que no tienes que escuchar nada, por decir, en cuanto a palabras, y entiendes su corazón. Entiendes el sentir de Dios, y pasa en el matrimonio, ¿verdad? Así es. Cuando sentimos tan cómodos que podemos estar en el mismo cuarto haciendo algo, pero no tenemos que hablar y vamos a entendernos. Vamos a saber lo que nuestra pareja está pensando, y va a haber una comodidad de poder estar en silencio sin tener que llenarlo siempre con palabras y tener entendimiento. Y eso es lo que se llama que eso es unión. O sea, es cuando ya está unión. Y es lo que la palabra habla específicamente cuando los dos serán uno. Y se convertirán en una sola carne. Esa palabra es la misma que estamos explicando, de tener esa unidad tan profunda con Dios, que aún a veces no necesitas ni hablarlo, puedes confiar de que Dios te entiende y tú lo entiendes a Él. Sí, es porque ahorita recordé algo cuando nos conocimos, y para mí esto fue una de las señales más grandes que tú eres el hombre para mí. Es porque estábamos conociéndonos y no andamos de novios ni nada así, y una amiga, su novio venía a visitarla porque andábamos en la escuela y él venía de otra ciudad a visitarla, y ella dijo, ¿no quieren acompañarnos? Like a double date, aunque no era cita una para nosotros, cita. Para acompañarlos en su cita. Y aunque éramos amigos nada más, y bueno, sí. De hecho, llegamos a Dallas. Estábamos en la escuela en Tyler, Texas, y ellos querían entrar en la ciudad de Dallas como de tener una buena cena, y nos invitaron, y bueno, vamos a acompañarlos. Y estábamos ahí apenas conociéndonos, y podría haber sido como medio awkward, así raro. como que raro de estar ahí, porque ellos ya se fueron a caminar y eran muy caramelitos, ¿no? Ya eran novios de verdad, nosotros amigos nada más, y nos dejaron, ahí estábamos como en un parquecito. Yo recuerdo en el centro de Dallas, estábamos viendo unas fuentes. Unas fuentes. Unas fuentes ahí. Y no estábamos hablando. Estábamos nada más viendo las fuentes. Y yo sentí una paz. No sentí el que, ay, tengo que decir algo. Ay, como esto es medio raro. Uy, como que qué incómodo. No sentí nada de eso. Sentí en paz estar ahí contigo en silencio. Sí. Y yo dije, oh, Dios, yo creo que tal vez tienes un plan aquí. Sí, es cierto. Y creo que eso así, una comunicación muy especial es aquella comunicación que está en silencio, ¿no? Pero también hay otras cosas que no nos permiten poder escuchar la voz de Dios. Sí. Y es porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Eso lo dice Juan 10:10 claramente. Y aún nuestra comunicación con Dios. Sí, y tenemos que entender que el contexto que dijimos antes de que Él es el gran pastor era en Juan 10:27,
que eso está en el contexto de Juan 10, todo el capítulo. Y antes en Juan 10:10 dice que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Una vida en abundancia, pero el enemigo viene a robar y destruir. Matar, Entonces, destruir, esa sí. capacidad de escuchar que viene después en el capítulo de Juan 10 está en el contexto de guerra, de un enemigo. Entonces, no es fácil. Por eso no es fácil. Tenemos un enemigo que quiere robar nuestra confianza, nuestra identidad y la comunicación que tenemos con Dios. Entonces, tenemos un adversario que tenemos que enfrentar y saber que va a haber resistencia, ¿no? Entonces, por eso queremos como desglosar tal vez unos pasos. Sabemos que no hay fórmulas en Dios, ¿verdad? Pero Así es. podemos tomar unos principios, unos pasos para ayudarnos a entrar más en una buena comunicación con Dios, sentir que lo estamos escuchando. Y porque esa resistencia del enemigo lo vemos desde el principio del tiempo en Génesis 3. Cuando el enemigo engañó a Eva y la primera cosa que él le dijo es, en realidad Dios dijo, quería sembrar duda, que ella no podía escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos que resistir eso. Esa es la primera cosa, es resistir esta mentira de que no podemos escuchar a Dios. Sí, porque cuando tenemos esa confusión, entonces, ¿qué pasa? O sea, no hay confianza. Si cuando tienes duda de una persona, no sé si has conocido a alguien que dices, no sé, como que esa persona no me late, ¿no? O sea, como que te dice sí, como que te dice esto, aquello, pero no sé, tengo que conocerla más. Sí, y el enemigo es lo que quiere hacer con nosotros, que nosotros cuando sentimos que ya conocemos a Dios más, dice, no creo que lo conoces, porque fíjate que esto, aquello, y hace algo que nos tropieza. Y si no entendemos el carácter de Dios, que es bueno, agradable, perfecto, que siempre esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, quiere decir que ese es su carácter, ¿verdad? Entonces podemos tener esa duda de que Dios no es 100% bueno y esconde algo de nosotros. La misma trampa que puso para Eva y Adán, ¿verdad? Así es. Hay algo que Dios no quiere darte, no es tan bueno y tal vez no lo estás escuchando bien. Entonces tenemos que resistir eso. En Juan 8:32 dice que la verdad nos hará libres. Entonces tenemos que conocer la verdad atando el hombre fuerte, como dice en Marcos 3:27, creo que es, que dice que primero hay que atar al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El enemigo. El enemigo de Dios, ¿verdad? Satanás. Y podemos atarlo con el poder del Espíritu Santo. Déjame comentar algo ahí, porque siempre yo desde que conocí, empezando a conocer a Dios y su palabra, yo leía ese versículo, me confundía un poquito porque decía el hombre fuerte, pues el hombre fuerte, pensamos pues Jesús es el hombre fuerte, ¿verdad? Sí, o sea, ¿verdad? ¿Quién más fuerte que Jesús? Pero luego dice más adelante que vendrá alguien más fuerte que él, ¿verdad? Y lo echará fuera. Entonces, si hay alguien que está tratando de detenernos y tiene fortaleza en contra de nosotros si no estamos en el espíritu. Porque físicamente nosotros no podríamos luchar con el enemigo, que es el diablo, sus secuaces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son espíritus. Pero cuando estamos en el Espíritu Santo obviamente es más fuerte, ¿verdad? Es el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que nos puede dar la habilidad de poder resistir y callar esas voces. La autoridad. Entonces, Así cada es. vez que venimos en su presencia, si sentimos esa como resistencia, hay que atarlo. En el nombre de Jesús, yo ato cualquier distracción, cualquier distorsión, ahorita cualquier voz, cualquier engaño en el nombre de Jesús. Primer paso. Segundo paso es callar tu propia voz. La carne, esa voluntad que tenemos que está en contra de la voluntad de Dios. Y vemos eso, el ejemplo en Jesucristo, que Él dijo, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. La tuya. Entonces, eso es lo que como que hay que decir, ok, también yo ahorita tomo autoridad y tomo control sobre mi deseo ahorita en este momento, cuando estoy entrando en la presencia de Dios, atando al enemigo, callando mi propia voz y luego escuchando. Voy a escuchar tu voz, Dios. Y después de eso, cuando recibimos, hay que saber que hay diferentes maneras de recibir. Hay de escuchar, de sentir, de ver.
y luego pedir una confirmación del Espíritu Santo. Confírmame esa palabra a través de tu palabra, Dios. Y bueno, hay mucho más que hablar de todo esto y sabemos que Dios quiere hablarte a ti, nos quiere hablar a nosotros. Simplemente hay que entonar nuestro corazón, tener el tiempo, buscar su palabra y seguro que Dios te va a hablar y vas a poder escuchar su voz. Así que queremos orar por ti, por tu familia, Señor. Gracias porque tú siempre tienes un propósito para nosotros. Hablamos, Señor, tu palabra a toda la gente que nos está escuchando y callamos toda mentira y toda obra del diablo que quiere venir a robar, matar y destruir. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima.